El aire en el restaurante se sentía más frío de lo habitual. El termostato estaba ajustado a los mismos 24 grados, como siempre, pero Vesper sentía el escalofrío subiendo por la piel oscura de sus brazos. Era un presagio helado que nada tenía que ver con la temperatura. Frente a la robusta mesa de caoba, su esposo, Cassius, miraba más la pantalla de su celular que el plato de costillas braseadas que solía amar. La leve sonrisa en la comisura de sus labios no era ciertamente para Vesper. Esa sonrisa iba dirigida a otro mundo, oculto tras el cristal iluminado en sus manos. Vesper dejó su cuchara con cuidado. Intentó no hacer ningún ruido que interrumpiera el disfrute de su esposo. Durante los últimos 6 meses, esta escena se había convertido en su vida diaria. Cassius llegaba del trabajo, tiraba su maletín, se duchaba y luego se aferraba a su teléfono como si fuera su soporte vital. Sus conversaciones se habían vuelto breves y funcionales. Se limitaban a preguntas sobre si había cenado o si tenía algo pendiente para el día siguiente. «Cariño, ¿cómo estuvo la reunión esta tarde?», preguntó Vesper. Su voz sonó un poco más rota de lo que le hubiera gustado. Ella solo quería derribar el muro invisible que se levantaba entre ellos. Cassius levantó la cabeza. A sus ojos les tomó un segundo enfocarse en ella, como si regresara de un viaje lejano. «La reunión salió bien, como siempre», contestó brevemente. Antes de que su pulgar pudiera bailar ágilmente sobre la pantalla de nuevo, Vesper respiró hondo. Ella era una mujer que había construido su propio éxito desde cero. Su imperio de la moda, Vesper 5 Mode, tenía ahora 3 locales insignia en el centro de Guadalajara, y su cartera de inversiones, administrada cuidadosamente por ella misma, había crecido hasta ser una fuente de riqueza que superaba con creces el sueldo administrativo de Cassius. Estaba acostumbrada a analizar problemas, encontrar soluciones y actuar con decisión. Pero en su matrimonio se sentía impotente. Sabía que algo andaba mal. Sin embargo, seguía esperando que fuera solo una fase pasajera, un aburrimiento temporal que pronto desaparecería. Esa noche, su esperanza se hizo añicos. Después de esa cena silenciosa, Cassius no fue directamente a su oficina en casa como de costumbre. Siguió a Vesper hasta la sala y se sentó en el sofá frente a ella. Puso su teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Ese simple acto se sintió tan formal, tan pesado, que a Vesper le revolvió el estómago. «Vesper, tengo que decirte algo», comenzó Cassius. Su voz tenía un tono plano, desprovisto de emoción. Sonaba como un médico a punto de dar un mal diagnóstico. Vesper se limitó a asentir. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Juntó sus manos, que de repente se sintieron frías y húmedas contra su piel color cacao. «Creo que nuestro matrimonio ha terminado», continuó Cassius. Su voz tenía un tono plano, desprovisto de emoción. Sonaba como un médico a punto de dar un mal diagnóstico. Vesper se limitó a asentir. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Juntó sus manos, que de repente se sintieron frías y húmedas contra su piel color cacao. «Creo que nuestro matrimonio ha terminado». Sus ojos miraban fijamente a la pared detrás de Vesper, evitando el contacto visual directo. «Lo he pensado mucho y con cuidado. Divorciémonos». La palabra divorcio se mantuvo suspendida en el aire. Se sentía afilada y letal. El mundo de Vesper pareció detenerse. El tic-tac del reloj de pie, usualmente un ruido de fondo relajante, ahora sonaba como los golpes de un martillo gigante. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba completamente cerrada. Cassius tomó el silencio de su esposa como una señal de resignación. Continuó su explicación con el mismo tono frío. «No es tu culpa, Vesper. Has sido una buena esposa, pero no puedo engañarme. Sigo amando a Cleo». Ese nombre, Cleo, el nombre de la exnovia con la que Cassius había roto hacía 8 años. Eso fue mucho antes de conocer a Vesper. El nombre que Cassius mencionaba de vez en cuando en historias nostálgicas. El nombre que siempre había hecho que Vesper se sintiera como una suplente en la película de la vida de su esposo. «He vuelto a contactar con ella durante los últimos meses», confesó Cassius sin culpa.
y nos hemos dado cuenta de que nunca debimos separarnos. Quiero empezar de nuevo. Vesper finalmente encontró su voz, aunque solo salió como un susurro ronco. ¿Empezar de nuevo? Sí, Cassius asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Para eso, necesitamos resolver nuestros problemas lo más rápido y justamente posible. Simplemente dividamos los bienes por la mitad. Será la forma más rápida. Esta casa, los ahorros, las inversiones, ¿es justo, no? Esa pregunta fue como una segunda bofetada. Fue más dolorosa que la solicitud de divorcio. Justo. Esta casa fue pagada en su totalidad con los bonos anuales del negocio de Vesper. La mayoría de los ahorros y casi todas las inversiones provenían de las ganancias de sus boutiques y de su habilidad en el mercado de valores. El sueldo de Cassius era suficiente para cubrir los gastos diarios y los pagos de su auto, nada más. Pero, a los ojos de Cassius, todo eso era nuestra riqueza. Eran el fruto del esfuerzo del que él estaba listo para cosechar la mitad, para comenzar una nueva vida con otra mujer. Vesper no respondió, solo miró fijamente a su esposo, al hombre que había dormido a su lado durante 7 años, al hombre cuya carrera ella había apoyado, al hombre negro al que había amado sinceramente. Ese hombre ahora parecía un extraño negociando una adquisición corporativa en lugar de terminar un matrimonio. Esa noche, Vesper no pudo dormir. A las 2 de la mañana se levantó de la cama. Tenía sed. Caminó lentamente hacia la cocina para beber un vaso de agua. Al pasar por la oficina de Cassius, la puerta estaba entreabierta. Escuchó la voz de su esposo. Ya no era plana ni fría. Estaba llena de risas y calidez. «Aguanta un poco más, cariño». Ya casi termina, estaba diciendo Cassius a alguien al otro lado de la línea. El proceso será rápido, ya le dije. Hubo un breve silencio. Vesper contuvo la respiración y acercó su oído a la rendija de la puerta. ¿Cómo reaccionó? Estaba en shock, claro, pero es débil, siempre lo ha sido. La risa de Cassius se escuchó de nuevo. Era ligera y despreocupada. No va a complicar las cosas. Vesper está demasiado obsesionada conmigo. Firmará cualquier papel que ponga delante de ella. No te preocupes, mi amor. Todos sus bienes, nuestros bienes, serán el capital para nuestro nuevo palacio. Dejarás de trabajar y viajaremos por el mundo como siempre soñamos. Nuestros bienes, nuestro nuevo palacio. Esas 2 frases golpearon a Vesper como un rayo. El dolor que ardía en su corazón se transformó en un frío glacial. Las lágrimas que amenazaban con desbordarse parecieron secarse en un instante. Lentamente se alejó de la puerta. Sus manos estaban apretadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron pálidos contra su piel oscura. Regresó a la habitación, pero no se acostó. Se paró frente al gran espejo de cuerpo entero en la esquina. Observó su reflejo. Una mujer con ojos hinchados y rostro cansado. Una mujer a la que llamaron débil. Una mujer a la que consideraron tonta. Pero lo que vio en sus propios ojos ya no era debilidad. Lo que vio fue la chispa de una llama que acababa de empezar a arder. Una llama fría, enfocada y letal. Su dolor se había metamorfoseado en otra cosa, algo más fuerte: determinación. Cassius estaba muy equivocado. Esta guerra, de hecho, terminaría rápidamente, pero no de la forma en que él imaginaba. Vesper no complicaría las cosas en la corte, porque no quedaría nada por lo que él pudiera luchar allí. Ella recuperaría cada dólar, cada acción, cada ladrillo que había construido con sudor y lágrimas. En el silencio de esa noche, Vesper se juró a sí misma. Cassius podría llevarse su pasado, pero Vesper reclamaría todo su futuro. A la mañana siguiente, el sol salió como de costumbre sobre el horizonte de Chicago, pero el mundo de Vesper había cambiado por completo. Cuando bajó a desayunar, Cassius ya estaba sentado a la mesa. Bebía café y veía las noticias en su tableta. Levantó la vista cuando llegó Vesper. Al verla, un rastro de sorpresa cruzó su rostro.
Vesper no parecía una mujer cuyo mundo acababa de desmoronarse. Ya se había duchado, llevaba una impecable blusa azul marino, y su cabello estaba recogido en un chongo liso y elegante. Eso acentuaba sus refinadas facciones. No había rastro de lágrimas en su rostro, solo una calma casi antinatural. «Buenos días», saludó Vesper. Su voz era firme y tranquila. Tomó una rebanada de pan tostado y le untó mermelada. Sus movimientos fueron deliberados, sin prisa. «Buenos días», respondió Cassius, un poco incómodo. Lo observó, tratando de leer su expresión. «¿Estás bien?» «Voy a estar bien», respondió Vesper, mirando a Cassius directamente a los ojos sin pestañear. «Pensé en lo que pasó anoche. Y tienes razón. No tiene sentido aferrarse a algo que ya no se puede arreglar. Terminemos esto amistosamente». Cassius se vio aliviado. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Tal como esperaba, Vesper era sumisa y no crearía un drama. «Me alegra que puedas pensar con tanta madurez, Vesper. Me has quitado un peso de encima». «Necesito algo de tiempo a solas hoy», continuó Vesper, «para calmar mi mente y organizar todo. Estaré trabajando en la oficina de casa. No te preocupes por mí». «Claro, claro. Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Cassius con un tono magnánimo. Se sentía como el hombre más sabio del mundo. Terminó su café, agarró su maletín y se fue con paso ligero. Estaba convencido de que el mayor obstáculo se había resuelto fácilmente. Tan pronto como el sonido del auto de Cassius se desvaneció por la calle, la máscara de calma de Vesper se derrumbó al instante. No lloró, pero su mandíbula se tensó. Sus ojos se llenaron de fría determinación. En lugar de ir al dormitorio a llorar, caminó rápidamente a su estudio. Esa habitación era su centro de comando. Era el lugar donde su negocio nació y se crió. Hoy, esa habitación sería el cuartel general para la operación más importante de su vida. Cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Luego abrió la caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Dentro no solo había joyas, sino una gruesa pila de documentos originales. Los extendió todos sobre el amplio escritorio. La escritura de la casa, los certificados del departamento heredado de sus padres, los títulos de los locales comerciales que arrendaba, los informes de la cartera de acciones, los documentos de constitución de su empresa, Vesper 5 Mode, y los informes financieros de los últimos 5 años. Encendió su computadora portátil y abrió una hoja de cálculo. Sistemáticamente, comenzó a catalogar todos los bienes que poseían. Los dividió en 3 columnas. Primera columna, exclusivamente míos. El contenido eran los bienes que poseía antes de casarse, como el departamento en el centro de Guadalajara 8 y los lingotes de oro heredados de su abuela. Estos bienes eran legalmente suyos, pero sabía que el astuto abogado de Cassius podría intentar cuestionarlos. Segunda columna, fruto de mi esfuerzo. Esta era la columna más larga. La casa donde vivían, cuya hipoteca se pagaba con los bonos anuales de la empresa. La villa en el lago Chapala, comprada a nombre de Vesper 5 Mode. Las 3 sucursales de la boutique y todo lo que contenían. La cartera de acciones y fondos, que ahora ascendía a cientos de miles de dólares, todo creado con las ganancias de su negocio. Tercera columna, propiedad conjunta. Vesper casi soltó una risa burlona al ver esta columna. El contenido era un solo elemento, una cuenta bancaria conjunta cuyo saldo subía y bajaba para los gastos de manutención, y 2 autos, el suyo, comprado al contado, y el de Cassius, que aún estaba pagando a plazos. Al ver esta visualización en la pantalla, su ira se hizo más clara. La exigencia de Cassius de dividir todo por la mitad se sintió como un robo a plena luz del día. La mano de Vesper fue a su teléfono. Sus dedos dudaron un momento sobre el contacto del abogado habitual de su empresa. No podía usar el mismo. Cassius también lo conocía. Necesitaba a alguien nuevo, alguien inesperado, alguien con una reputación formidable. Recordó un nombre que un socio de negocios había mencionado de pasada:
un abogado negro conocido como un lobo con piel de cordero por sus letales estrategias, a pesar de su apariencia apacible. Buscó el nombre en línea, Thaddeus King y Asociados. Sin dudar, marcó el número en la pantalla. «Buenos días, Thaddeus King y Asociados», se escuchó la voz de una mujer al otro lado. «Buenos días, me gustaría hablar con el abogado Thaddeus King. Es urgente», dijo Vesper. Su voz era firme. Tras una breve espera, una voz profunda y tranquila la saludó. «Habla Thaddeus King». «Hola, abogado King. Mi nombre es Vesper Vance. Recibí su contacto de un colega. Necesito una consulta personal lo antes posible. Se trata de un divorcio y protección de bienes». «¿Ya se ha presentado la petición?» Thaddeus fue directo al grano. «No», respondió Vesper rápidamente, «y quiero que todo termine antes de que eso suceda. No quiero pelear en la corte. Quiero que la guerra termine antes de que el enemigo sepa que ha comenzado». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Thaddeus estuviera evaluando a su potencial cliente. «Me gusta su enfoque, señorita Vance. ¿Podría verme en mi oficina hoy a la hora de la comida?» «No», Vesper interrumpió. «No quiero que me vean visitando un bufete de abogados. Podríamos reunirnos en otro lugar, un lugar discreto». Silencio otra vez. Luego se escuchó la voz de Thaddeus, esta vez con un tono ligeramente impresionado. «Está bien, hay un pequeño lugar de comida casera llamado The Velvet Lounge en el lado sur. Es tranquilo durante el día. La veré a la hora del almuerzo». Después de colgar, Vesper contactó inmediatamente a la segunda persona de su equipo, su asesora financiera y corredora de bolsa, Odora. Odora era una mujer de mediana edad muy pragmática que había gestionado parte de las inversiones de Vesper con gran lealtad durante años. «Odora, necesito ayuda», dijo Vesper sin preámbulos. «Me voy a divorciar de Cashes». Hubo un momento de silencio. «Lo siento mucho, Vesper. ¿Cómo puedo ayudarte?», respondió Odora. Su tono era profesional pero empático. «Necesito liquidar algunas posiciones lo antes posible, pero gradualmente, para no impactar el mercado ni llamar la atención. Y necesito abrir una nueva cuenta de corretaje y una cuenta bancaria en un banco diferente, completamente desvinculadas de mis cuentas actuales. Todo debe hacerse en secreto absoluto». «Entendido», dijo Odora. «Envíame la lista de acciones que quieres liquidar primero. Prepararé todos los documentos necesarios para las nuevas cuentas. Podemos usar un sistema totalmente digital para que no quede correo físico en tu casa». «Gracias, Odora. Te debo una». «No es necesario. Solo considéralo una reestructuración de cartera a gran escala». Odora intentó aligerar el ambiente. Después de terminar la llamada, Vesper se sintió un poco más fuerte. Los engranajes ya habían comenzado a girar. Ahora era el momento de dar el primer paso real, el paso para iniciar el proceso de recuperación de su vida. Abrió la aplicación de banca en línea en su computadora portátil. Inició sesión en la cuenta conjunta. El saldo mostraba alrededor de $40,000. La mayor parte se había depositado automáticamente hacía 3 días como dividendos de una de sus inversiones. Cashes claramente no sabía, o no le importaba, la fuente de ese dinero. Solo sabía que había dinero. Vesper abrió el menú de transferencias e ingresó el número de cuenta de su empresa, Vesper 5 Mode. En el campo de la cantidad, escribió $30,000. En la línea de concepto, escribió «Pago a proveedores de telas colección otoño». Era un motivo muy lógico y podría probarse con una factura pro forma que ella podía crear en cualquier momento. Su dedo se cernió sobre el botón de confirmar. Su corazón latía rápido. Este era el punto de no retorno. Este era el primer acto de ocultamiento activo de bienes. Hubo un temblor de miedo, pero detrás de él vino una ola de poder mayor. Presionó el botón. Transacción exitosa. Cerró la computadora portátil. Volvió a guardar todos los documentos en la caja fuerte y la cerró. Salió del estudio. Su rostro recuperó la misma calma de la mañana. Fue a la cocina, se preparó un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana a mirar el jardín. Cuando Cashes regresó a casa esa noche, encontró a Vesper leyendo un libro en la sala. «¿Ya te has calmado un poco?», preguntó él. «Sí», respondió Vesper suavemente, cerrando el libro. «Estoy lista para comenzar el proceso cuando quieras». Cashes sonrió con satisfacción.
No sabía que el proceso real ya había comenzado esa mañana, y él no estaba invitado en absoluto. Durante las semanas siguientes, Vesper vivió una doble vida con la precisión de una actriz veterana. En la superficie, era la esposa herida pero estoica. Dejó que sus hombros se encorvaran un poco. Apenas sonreía, y su mirada a menudo parecía perdida en la tristeza. Esta actuación fue muy convincente, especialmente para Cassius, cuyo ego era demasiado grande para ver más allá de lo que quería ver. Entonces, ¿qué papeles se necesitan normalmente?, preguntó Vesper una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo. Revolvió su comida con el tenedor como si hubiera perdido el apetito. «Yo no sé nada de esto», dijo. Cassius, sintiéndose superior y en control, explicó con fingida paciencia. «No es complicado. Mi abogado preparará todo. Lo más importante son las identificaciones, las declaraciones de impuestos y la licencia de matrimonio. Luego habrá un acuerdo conjunto. Solo tienes que firmar. Cuanto más cooperes, más rápido terminará el proceso. Y ambos podremos empezar una nueva vida». «¿Empezar una nueva vida?», repitió Vesper en voz baja, como un susurro doloroso para sí misma. Por dentro se mofó. Por supuesto, Cassius quería terminar rápido. Cuanto más rápido fuera, menos tiempo tendría Vesper para buscar asesoramiento legal o pensar en formas de arruinar sus planes. «Solo quiero terminar en paz», agregó Vesper, mirando a Cassius con lágrimas intencionales en sus ojos. «No quiero pelear». «Claro que no habrá pelea». Cassius le dio una palmada en el dorso de la mano a Vesper. Fue un gesto de consuelo que se sintió profundamente insultante. «Me aseguraré de que todo salga sin problemas». Pero detrás de esa máscara de sumisión, Vesper se movía en silencio, rápida y eficientemente. La reunión con el abogado Thaddeus King en The Velvet Lounge fue su punto de inflexión estratégico. Thaddeus, un hombre de unos 50 años, con una apariencia paternal y lentes de montura fina, no parecía un lobo en absoluto. Habló en voz baja y escuchó atentamente sin interrumpir la historia de Vesper. «La situación es clara, señorita Vance», dijo Thaddeus después de que Vesper terminó. «La clave es el tiempo. Hasta que la petición de divorcio se presente oficialmente en la corte, los bienes a su nombre son legalmente suyos para administrarlos, incluyendo venderlos o transferirlos. No estamos haciendo nada ilegal, simplemente estamos reestructurando la titularidad de sus activos personales». Su estrategia era simple pero ingeniosa. El primer enfoque fueron los bienes más fáciles de liquidar y menos relacionados directamente con el nombre de Cassius, las inversiones. Al día siguiente, Vesper estaba de camino a una de sus boutiques. Mientras conducía, hablaba por manos libres con su corredora, Odora. Su voz sonaba profesional y tranquila. Contrastaba con el latido de su corazón, que estaba un poco más acelerado de lo normal. «Odora, comencemos con las acciones de tecnología. Vende el 50% de las participaciones en Digital Horizon», ordenó Vesper. «Sí, ejecutaré la venta gradualmente durante 3 días para obtener el mejor precio. Los fondos se depositarán directamente en la nueva cuenta de corretaje que ya está configurada», le informó Odora. «Bien, ¿qué pasa con los fondos de bonos? Eso es más fácil. El proceso de liquidación tarda 2 o 3 días hábiles. Si lo desea, puedo procesarlo hoy mismo». «Procésalo», dijo Vesper con firmeza. Mientras se detenía en un semáforo, un auto de policía se detuvo justo a su lado. El oficial dentro miró en su dirección. El corazón de Vesper dio un vuelco. Un miedo irracional la invadió. Como mujer negra en América, la vista de la patrulla siempre traía una tensión distinta. Pero hoy se sentía como una criminal, a pesar de que solo estaba protegiendo sus derechos. Respiró hondo y se obligó a mantener la calma. La luz se puso verde. Se alejó lentamente, dejando atrás la patrulla. Ese momento le recordó el riesgo que estaba tomando y lo importante que era mantener la compostura. En casa tenía que estar constantemente alerta. Cassius, cada vez más ocupado con sus planes con Cleo, no prestaba mucha atención a los detalles. Pero a veces había momentos que dejaban a Vesper sin aliento. Una tarde, Cassius llegó temprano y encontró una pila de correo en la consola de la entrada. Lo recogió y comenzó a revisarlo. «Vesper, ¿no ha llegado el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito este mes?»,
Preguntó distraídamente mientras abría el sobre de su propia factura. El corazón de Vesper se detuvo por un segundo. Ella había registrado todas las facturas como electrónicas hacía un mes. «Oh, sí, cambié todo a facturación por correo electrónico. Es más conveniente y ahorramos papel», respondió con calma desde la cocina, trayéndole un vaso de agua. «Ah, de acuerdo», murmuró Cashes. Su interés ya había cambiado a su propia factura. En otra ocasión, Cashes preguntó: «Vi la cuenta conjunta y el dinero ha bajado bastante. ¿En qué lo gastaste?». Vesper tenía la respuesta lista. «Lo usé como depósito para las telas de seda que vienen de la India para la nueva colección de vestidos de novia. Hice la transferencia como dinero de la compañía para que no entre en nuestro cálculo de bienes comunes. No te preocupes». Ella le mostró un correo electrónico falso de confirmación de pedido que había preparado en su teléfono. La explicación, que tocaba aspectos lógicos y de negocios, sonó muy plausible. Cashes, que no entendía en absoluto los entresijos del negocio de Vesper, simplemente asintió y no preguntó más. Cada pequeña mentira exitosa, cada transacción secreta que procedía sin problemas, la infundía de confianza. Se volvió cada vez más experta en ocultar sus huellas. Usó una VPN cada vez que accedía a sus cuentas secretas. Se comunicaba con Thaddeus y Odora a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Era un fantasma dentro de su propio sistema financiero. Una noche, Vesper estaba sentada en su estudio mucho después de que Cashes se había dormido. En la pantalla de su computadora portátil había una hoja de cálculo llamada Proyecto Independencia. Contenía la lista de todos los bienes que había asegurado. Acababa de recibir la confirmación de Odora de que el total de la venta de las acciones de tecnología se había transferido con éxito a su nueva cuenta bancaria oculta. Con fría satisfacción, movió el cursor a la fila que decía Acciones Digital Horizon. Escribió «completado» en la columna de estado. Miró la palabra por un momento. Cada completado que escribía era un paso más lejos de un pasado doloroso y un paso más cerca de un futuro que controlaba por completo. Cerró la computadora portátil. La máscara se sentía pesada, pero la carga que se levantaba de sus hombros se sentía mucho más ligera. Seguiría interpretando el papel de la esposa sumisa hasta que el telón cayera por completo. Y cuando ese momento llegara, estaría lista para recibir el aplauso por su mayor actuación a solas en el escenario. Después de asegurar los activos líquidos como acciones y fondos, Vesper sabía que el siguiente desafío sería mucho más complejo y peligroso. Era hora de pasar a los activos físicos, bloques de riqueza que no podían moverse con un solo clic. Los bienes raíces. Sus ojos se fijaron en el objetivo más importante de esta categoría, la lujosa villa en el lago Chapala 11 que usaban a menudo los fines de semana. La villa había sido comprada hacía 3 años, no personalmente, sino como un activo de la compañía de Vesper, Vesper 5 Mode. Este hecho era tanto el punto débil como la clave de su estrategia. El plan para vender la villa requería una meticulosidad extrema. Ya no era una transacción digital silenciosa, era un proceso que involucraba notarios, documentos físicos y posibles compradores. Aquí, el papel de Thaddeus se volvió crucial. Esta vez se reunieron en un concurrido restaurante familiar durante la hora pico del almuerzo. Thaddeus explicó el plan en voz baja, en medio del bullicio del lugar. «Llevaremos a cabo una transacción de venta legítima», explicó Thaddeus. «Vesper 5 Mode venderá la villa. El comprador será nuestra nueva sociedad de inversión, Skyline Holdings. Esta compañía, en papel, será de propiedad total de su madre». Vesper asintió comprendiendo la dirección. «Entonces el dinero simplemente se mueve de mi cuenta de la compañía a una compañía controlada por mi madre». «Exacto. Técnicamente, el dinero sale del alcance de los bienes de Vesper 5 Mode, por lo que no puede reclamarse como un activo de la compañía en la división de bienes. Pero en la práctica, permanece bajo su control total a través de su madre».
Fijaremos el precio de venta ligeramente por debajo del mercado para crear una razón convincente para una transacción, reveló Thaddeus. El proceso comenzó. Thaddeus rápidamente procesó la incorporación de Skyline Holdings. Mientras tanto, Vesper comenzó a preparar los documentos de venta de Vesper 5 Mode a través de su gerente de confianza, el señor Abernathy. Tenían que moverse rápido. Cuanto más tiempo estuviera la propiedad en proceso, mayor era la posibilidad de que la noticia llegara a oídos de Cashes. El momento que Vesper más temía finalmente llegó un fin de semana. Cashes se acercó a ella con un estado de ánimo usualmente alegre. «Cariño, tengo una buena idea», dijo, usando un apodo que no había usado en mucho tiempo. «Vayamos a la casa del lago la próxima semana. Llevemos a Cleo para enseñársela. Digamos que es una introducción temprana, antes de que todo se formalice». El estómago de Vesper se revolvió. La solicitud no solo era insensible, sino muy peligrosa para su plan. Rechazar rotundamente levantaría sospechas. «Cashes», respondió Vesper, tratando de sonar agotada, «no quiero ir allí ahora mismo. Hay demasiados recuerdos». Hizo una pausa y agregó la información que había preparado. «Además, la villa está actualmente en el mercado para alquiler a largo plazo. El señor Abernathy lo está manejando y me dijo que hay varios candidatos serios que irán a verla esta semana. Es mejor no interponerse ahora. Si obtenemos ingresos por el alquiler más tarde, también será bueno para nosotros, ¿verdad?». El anzuelo funcionó. Ante la perspectiva de ingresos pasivos de la villa, los ojos de Cashes se iluminaron. «Oh, buena idea. Realmente tienes talento para hacer dinero», la elogió, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. «De acuerdo, déjaselo a Abernathy. Dile que cobre la renta más alta posible. Sí, luego nos dividimos las ganancias». «Por supuesto, cariño», respondió Vesper con una leve sonrisa. Pero Cashes era impulsivo. 3 días después, decidió ir al lago Chapala 12 solo, sin avisarle a Vesper. Usó la excusa de querer verificar el estado de la villa antes de alquilarla, pero su verdadera intención era tomar algunas fotos para presumir con Cleo. En el momento en que el auto de Cashes se detuvo en el camino de entrada de la villa, el corazón de Vesper, a docenas de kilómetros de distancia en Guadalajara, pareció detenerse. Acababa de recibir un mensaje de texto corto del señor Abernathy. «El jefe está aquí. Relájese. La situación está bajo control». En la villa, el señor Abernathy, un hombre negro de mediana edad, cuya lealtad a Vesper era inquebrantable, estaba interpretando su papel a la perfección. De hecho, estaba allí con una pareja joven, su sobrina y su esposo, que fingían ser posibles inquilinos europeos. «Buenos días, señor», saludó cortésmente el señor Abernathy cuando Cashes entró. Se presentó como un agente inmobiliario asociado, no solo el gerente de Vesper 5 Mode. «Soy el dueño de esta casa», dijo Cashes arrogantemente inspeccionando la sala de estar. «Entiendo. Mi esposa dijo que iba a alquilarla». «Correcto, señor. Estoy aquí con una pareja de candidatos de Alemania», respondió el señor Abernathy con fluidez, señalando a sus familiares, quienes asintieron cortésmente. Cashes se sintió satisfecho. Caminó por la villa, imaginándose a sí mismo y a Cleo relajándose junto a la piscina. Incluso conversó brevemente con el señor Abernathy para darle instrucciones. «Asegúrese de cobrar la renta en dólares. Claro, es una propiedad premium. Y luego, entrégueme el informe a mí. Yo también necesito saberlo. ¿Entendido?». «Por supuesto, señor. Le reportaré a la señorita Vesper Vance, que es la directora de la compañía propietaria de esta propiedad, y ella se lo transmitirá a usted», respondió el señor Abernathy diplomáticamente. Sutilmente, enfatizó una vez más quién era el propietario legal del activo. Cashes frunció un poco el ceño al escuchar eso, pero no pensó demasiado en ello. Después de tomar algunas fotos, se fue. Tan pronto como el auto de Cashes desapareció de la vista, el señor Abernathy llamó inmediatamente a Vesper. «Eso estuvo cerca, señora», dijo el señor Abernathy. Su respiración sonaba aliviada. «Gracias, señora Abernathy. Usted no sabe cuánto significa su ayuda», respondió Vesper. Su mano aún temblaba un poco sosteniendo el teléfono. El incidente sirvió como catalizador para acelerar todo. 2 días después, el contrato de compraventa entre Vesper 5 Mode y Skyline Holdings se firmó ante el notario elegido por Thaddeus.
Los cientos de miles de dólares 15 de la venta de la villa se transfirieron el mismo día. El dinero estaba ahora seguro, guardado en una cuenta de la compañía que Cashes no podía tocar. Esa noche, Vesper miró distraídamente por la ventana de su dormitorio. Había defendido con éxito otra fortaleza, pero la victoria se sentía vacía. Tuvo que desmantelar el edificio de su vida ladrillo a ladrillo, solo para salvarlo del socio que debió ser su esposo. Cada paso adelante en su plan parecía un paso atrás de los hermosos recuerdos que una vez tuvieron, pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que seguir desentrañando la madeja de la riqueza hasta que ni un solo hilo estuviera enredado en la codicia de Cashes. Después de salvar con éxito la villa, Vesper se enfrentó a su mayor desafío, proteger la joya de la corona de su reino, Vesper 5 Mode. Esta empresa no era solo un activo, era la encarnación de su esfuerzo, creatividad y años de sacrificio. Dejar que Cashes tomara la mitad de esta empresa era como renunciar a la mitad de su identidad. Vender la empresa no era una opción. No podía abandonar el negocio que había construido desde cero. La estrategia que diseñó con Thaddeus fue mucho más elegante y compleja. Reestructurarían la titularidad de las acciones basándose en una relación de deuda manipulada legalmente. La base de este plan residía en un hecho creíble. 7 años atrás, cuando Vesper comenzó la boutique, recibió apoyo financiero inicial de su madre. La cantidad no era enorme, pero sí suficiente para alquilar el primer espacio y comprar el inventario inicial. Ese dinero fue considerado un regalo, nunca hubo un contrato de reembolso. Ahora, ese regalo se convertiría en un préstamo de capital. Thaddeus redactó cuidadosamente un contrato de préstamo con fecha retroactiva. El documento estipulaba que la madre de Vesper le había prestado el capital y que si no se reembolsaba en efectivo dentro de 7 años, el préstamo se convertiría en el 75% de las acciones de Vesper 5 Mode. El documento se hizo para que pareciera auténtico. «Esta es una jugada en un área gris, señorita Vance», advirtió Thaddeus en una llamada cifrada, «pero legalmente es difícil de desafiar, especialmente porque existe una prueba de la transferencia bancaria inicial de su madre a usted. Podemos alegar que ese fue el desembolso del préstamo. Un juicio sería la palabra de su madre contra la de su esposo, y en los negocios familiares los jueces tienden a confiar más en los contratos escritos». Vesper estuvo de acuerdo. Prefirió arriesgarse en el área gris que servir el trabajo de su vida en bandeja de plata. El siguiente paso fue contar con la ayuda de su confidente más confiable, el señor Abernathy. Una tarde, Vesper llamó al señor Abernathy a su oficina en la boutique principal. Cerró la puerta y sirvió una taza de té al hombre que había estado con ella desde que la boutique era solo un pequeño y estrecho local. «Señor Abernathy», comenzó Vesper con tono serio, «me voy a divorciar de mi esposo». El señor Abernathy la miró con preocupación, pero no con sorpresa. Como alguien cercano a Vesper, había intuido durante mucho tiempo que había problemas en el hogar de su jefa. «Es una noticia lamentable, señora. Cualquiera que sea la decisión que tome, tiene mi apoyo». «Gracias», dijo Vesper sinceramente. «Por eso necesito su ayuda. Cashes cree que tiene derecho a la mitad de esta empresa que construimos juntos desde cero. No puedo tolerar eso. No es solo mi problema, señor Abernathy. También se trata del futuro para usted y todos los empleados que dependen de esta empresa». Vesper explicó el plan para reestructurar la titularidad de las acciones a su madre, en forma de pago de deuda. No mencionó que el contrato acababa de ser creado, solo lo presentó como una antigua obligación que tenía que cumplir. La lealtad del señor Abernathy no flaqueó. «Entendido, señora. ¿Qué debo hacer?» «Necesito que prepare todos los documentos financieros internos, balances y estados de resultados. Todo debe reflejar que existía una obligación de deuda con el inversionista inicial. Debemos hacer que todo el rastro documental parezca natural y consistente», ordenó Vesper. Durante la semana siguiente, Vesper y el señor Abernathy trabajaron horas extras, revisaron libros antiguos, insertaron notas que respaldaban la historia del préstamo de capital y prepararon todos los documentos necesarios para una junta general de accionistas ficticia. Solo Vesper, como accionista mayoritaria
y algunos empleados de nivel gerencial que tenían participaciones minoritarias como parte del programa de incentivos asistirían a esa reunión. Todos eran leales a Vesper y aprobarían cualquier cosa que ella propusiera. El día señalado, el procedimiento de transferencia de acciones se ejecutó en la notaría elegida. Su madre, una mujer jubilada con una apariencia dulce pero ojos afilados como los de su hija, firmó los documentos sin hacer muchas preguntas. Solo tomó la mano de Vesper y dijo: «Recupera lo que es tuyo, mi niña». Con el sello y la firma del notario en la escritura, el 75% de la propiedad de Vesper 5 Mode pasó oficialmente a manos de su madre. Vesper seguiría manteniendo el puesto de directora ejecutiva y tendría control total sobre las operaciones diarias de la empresa, pero en papel ya no era la dueña mayoritaria. El valor intrínseco de la empresa estaba ahora a salvo del alcance legal de Cashes. Esa tarde, después de que todo terminó, Vesper se quedó sola en la boutique principal cerrada. Tocó los hermosos vestidos en exhibición, sintió la textura de las telas de alta calidad. Había salvado su reino, pero la sensación de victoria estaba teñida de amargura. Se sintió como un general que tiene que quemar sus propios campos para que no caigan en manos enemigas. Había protegido su negocio renunciando a su titularidad oficial, un sacrificio doloroso pero necesario. Se miró en el gran espejo de la esquina. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. La batalla aún no había terminado, pero su fortaleza principal ahora se mantenía firme e impenetrable. A medida que pasaba el tiempo, la arrogante calma de Cashes comenzó a desmoronarse lentamente. Cleo, que al principio había esperado pacientemente, se volvió cada vez más impaciente. La visión de la lujosa vida que Cashes le había prometido parecía cada vez más lejana, y ella comenzó a descargar su frustración en él. «Han pasado casi 2 meses. ¿Cuándo va a terminar esto?», exigió Cleo en una llamada. Su voz sonaba aguda. «Estoy harta de esperar en este pequeño apartamento. Vi una casa en la Costa Dorada, pero los precios siguen subiendo». «Aguanta un poco, nena», Cashes trató de calmarla. «Los procedimientos legales llevan tiempo. Vesper dijo que está organizando todos los informes financieros para una distribución justa. Está cooperando». «¿Cooperando?», una risa sarcástica se escuchó al otro lado de la línea. «¿Está organizando o está escondiendo? Eres demasiado blando. Tienes que tomar el control. Revisa todas sus cuentas, sus inversiones. Tal vez ya movió todo el dinero. Vamos a empezar desde cero con las manos vacías». Las palabras de Cleo hirieron el orgullo de Cashes. Ser llamado blando era el mayor insulto para él. Impulsado por la duda que Cleo había sembrado, decidió comenzar a investigar. Como no quería parecer nervioso frente a Vesper, actuó en secreto. Esa noche, mientras Vesper se duchaba, Cashes entró en la oficina de casa. Encendió la computadora portátil e intentó abrir el portal de una de las cuentas de inversión conjunta que no había revisado en mucho tiempo. Ingresó el nombre de usuario y la contraseña que recordaba. Falló. Lo intentó de nuevo, pero seguía fallando. El mensaje apareció en la pantalla: «Nombre de usuario o contraseña incorrecto». Probó la función de recuperación de contraseña, esperando que el enlace de recuperación se enviara a su correo electrónico, pero el sistema le informó que el enlace se había enviado a la dirección de correo electrónico principal, registrada, por lo que él sabía ese era el correo personal de Vesper. Un mal presentimiento comenzó a invadirlo. Al día siguiente, llamó al servicio de atención al cliente de la firma de corretaje. Después de un complejo proceso de verificación de identidad, finalmente pudo hablar con un empleado. «No puedo iniciar sesión en mi cuenta. El número de cuenta termina en 34», se quejó Cashes. «Sí, señor, permítame verificar», dijo el empleado. Después de un momento de silencio, el empleado volvió a hablar. Según nuestros datos, la contraseña de esta cuenta fue cambiada hace 2 semanas por el titular principal, la señorita Vesper Vance. El corazón de Cashes latió un poco más rápido. ¿Cambiado? ¿Por qué fue cambiado? No tenemos información sobre el motivo, señor. Como titular secundario, usted no tiene autorización para cambiar la contraseña ni solicitar la recuperación. Debe contactar al titular principal.
Cashes colgó con enojo. Esa noche se armó de valor para confrontar a Vesper. Trató de usar un tono relajado, fingiendo preguntando casualmente. «Vesper, intenté entrar a nuestra cuenta de inversión hace un rato, pero no pude. Parece que la contraseña ha cambiado». Vesper, que estaba leyendo un libro en el sofá, levantó la cabeza. Su expresión era tranquila, sin el menor rastro de sorpresa. Ella esperaba esta pregunta. «Oh, eso», respondió con un tono seco. «Mi asesora financiera se encargó de eso. Durante el proceso de divorcio, se acordó que ella tendría acceso temporalmente. Es para asegurar que no haya transacciones de compra o venta por ninguna de las partes antes de la decisión oficial de la Corte. Ella me dijo que es un procedimiento estándar para proteger los bienes y asegurar que todo sea justo y transparente». La explicación fue ingeniosa. Vesper usó las palabras justo, transparente y proteger. Le devolvió a Cashes las palabras que él usaba para tranquilizarla. La razón sonó muy profesional, lógica e incluso parecía beneficiar al propio Cashes. La sospecha de Cashes disminuyó un poco, pero no desapareció por completo. «¿Asesora financiera? ¿Desde cuándo usas una asesora?» «Desde que me pediste el divorcio», respondió Vesper brevemente. Sus ojos volvieron al libro en sus manos. «Yo no sé nada de leyes de divorcio o finanzas. Necesitaba que alguien me aconsejara para no cometer un paso en falso que me hiciera daño ni a ti». Esa respuesta silenció a Cashes. Que una mujer débil e ignorante buscara ayuda profesional sonaba razonable, pero la semilla de la duda estaba plantada. Comenzó a notar pequeñas cosas. Vesper terminaba sus llamadas apresuradamente cuando él entraba en la habitación. Ya no dejaba su computadora portátil abierta. Parecía salir con más frecuencia con la excusa de reunirse con proveedores o gestionar las sucursales. Pero cuando regresaba, su rostro se veía cansado pero determinado. Esto ya no era tristeza pasiva, sino actividad enfocada. Una noche, Cashes se despertó y encontró el lado de la cama vacío. Buscó por toda la casa y encontró a Vesper sentada en el balcón. Simplemente miraba la oscuridad de la noche. No estaba llorando, solo estaba sentada en silencio, con la espalda recta. Había un aura de extraña fuerza a su alrededor, un aura que asustó un poco a Cashes. «¿Aún no duermes?», preguntó él. Vesper giró la cabeza, sus ojos estaban claros bajo la luz del jardín. «Solo estaba tomando un poco de aire fresco. Tengo mucho en qué pensar». Cashes volvió a la cama solo esa noche. Su ansiedad no hizo más que crecer. Las quejas de Cleo seguían resonando en sus oídos. Se mezclaban con la imagen de una Vesper cada vez más misteriosa e ilegible. Por primera vez sintió que su plan, que consideraba perfecto, podría tener una falla. El nombre de esa falla era Vesper. Trató de desestimar ese sentimiento como paranoia. Se aseguró a sí mismo que todo seguía según lo planeado. Pero en el fondo, sabía que la calma antes de la tormenta había terminado. Nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte. El tiempo pareció correr cada vez más rápido. Cada momento acercaba a Vesper a la línea de meta que ella misma había creado. Cashes ahora estaba hablando más a menudo con su abogado sobre la preparación de los documentos finales. Vesper sabía que solo le quedaban unos pocos días, tal vez una semana a lo sumo, antes de que la petición de divorcio se presentara oficialmente, y todos los bienes conjuntos fueran congelados automáticamente por ley. Tenía que completar el último paso. Su último activo de interés era la cuenta bancaria conjunta, la cuenta operativa del hogar. Hasta ahora, había sido el símbolo de su unión financiera, solo de nombre. En comparación con los cientos de miles de dólares 16 que había asegurado en inversiones y bienes raíces, la cantidad en esta cuenta era relativamente pequeña. Pero para Vesper, asegurar estos fondos tenía un profundo significado simbólico. Se trataba de cortar el último lazo que la ataba a Cashes, de liquidar el último vestigio financiero de su antigua vida. Esa noche, Vesper esperó hasta pasada la medianoche. El leve ronquido de Cashes desde el dormitorio
Fue la señal de que podía moverse con seguridad. Se deslizó en la oficina. Al encender la computadora portátil, una tensión familiar la envolvió. Esta sería, probablemente, la última vez que realizara esta operación encubierta. Abrió el portal de banca en línea y miró la pantalla. El saldo de la cuenta conjunta mostraba alrededor de $35,017. La mayor parte provenía de los salarios de ella y Cashes del último mes, más el remanente de otros fondos imprevistos. Ella podría verlo todo. La tentación existía. Un pequeño susurro quería dejar esa cuenta en cero para devolver todo el dolor a su corazón. Pero Vesper sacudió la cabeza ante ese susurro. Su objetivo no era la venganza ciega, sino la justicia calculada. Su victoria tenía que ser limpia, impecable y lo más irreprochable posible. Abrió el historial de transacciones y calculó con cuidado. El salario de Cashes del último mes fue de aproximadamente $4,000. El remanente de otros fondos que no podía reclamar directamente como suyos era de unos $1,000. Total, $5,000. Decidió dejar esa cantidad en la cuenta. Solo tomaría la parte que podía probar claramente que provenía de la transferencia de su salario y los ingresos del negocio. Abrió el menú de transferencia y movió $30,000 a su nueva cuenta personal. La transacción se realizó sin problemas en segundos. Al terminar, miró el saldo restante de $5,000. Suficiente para que Cashes sobreviviera 1 o 2 meses. Esto no fue un acto de generosidad, fue una medida estratégica. Al dejar una cantidad, hacía difícil que Cashes la acusara de robo total o de dejarlo en la indigencia. Esto demostraba que no la movía la codicia, sino la prudente planificación. Cerró la computadora portátil. Un inmenso alivio la envolvió, pero también una tristeza inesperada. La puerta estaba ahora realmente cerrada. No había más conexiones financieras. No había más nuestro, solo mío y suyo. Su guerra silenciosa había terminado. Ahora solo quedaba la declaración de victoria. Al día siguiente, Vesper comenzó a prepararse para la confrontación. No empacó grandes maletas, eso podría parecer desesperado y levantar sospechas si Cashes lo veía. En cambio, empacó una única maleta mediana. Dentro puso su ropa favorita, algunos objetos personales preciados, su computadora portátil y, lo más importante, una carpeta de documentos de color azul oscuro. Esa carpeta era su arsenal. Dentro había copias de los informes de la nueva cuenta bancaria que mostraban un saldo fantástico. El contrato de venta notariado de la Casa del Lago, los documentos de la nueva estructura de propiedad de Vesper 5 con el nombre de su madre como accionista mayoritaria, y un breve resumen de su abogado sobre la legalidad de todas sus acciones. Perfectamente organizado, cada papel dentro de la carpeta era una bala lista para ser disparada. Durante los 2 días siguientes siguió su rutina habitual, pero manteniendo un nivel de alerta más alto. Esperó. Cada vez que Cashes regresaba del trabajo, su corazón latía con fuerza. Se preguntaba si este era el momento. Y el viernes por la tarde, el momento llegó. Cashes llegó a casa con un paso más ligero de lo habitual. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. En su mano llevaba un maletín de cuero marrón que parecía caro. «Esta noche cenamos fuera», dijo Cashes con un tono levemente alegre. «Tengo algo que mostrarte. Pensemos en ello como una celebración del comienzo de nuestras nuevas vidas separadas». Vesper miró el maletín en la mano de Cashes y luego asintió lentamente. «No es necesario que salgamos. Hablemos aquí», respondió con una voz tranquila que ocultaba la tormenta. El amanecer del último capítulo de su vida con Cashes estaba llegando. El escenario estaba montado. Y Vesper, directora y actriz principal, estaba lista para la escena final. Estaban sentados cara a cara en la misma mesa de comedor de caoba, donde se planteó por primera vez la demanda de divorcio. Pero esta vez la dinámica era diferente. Cashes irradiaba un aura de victoria, mientras que Vesper emanaba una calma helada. Cashes colocó el maletín de cuero marrón sobre la mesa con un movimiento teatral. «Lista, Vesper», comenzó. Su tono era condescendiente, como si hablaba con una niña. «Mi abogado es muy bueno.
Todos los papeles están perfectos, el acuerdo de divorcio, la lista de bienes comunes a dividir por la mitad, todo. Solo tenemos que firmar ante el notario mañana y presentarlo en la corte. Rápido, limpio y sin drama. Empujó el maletín hacia Vesper. Léalo primero para que esté satisfecha. Detallé todo. Esta casa, la villa, los ahorros, el valor de tu negocio. Lo dividimos justamente, Vesper. Vesper ni siquiera tocó el maletín. Dejó que permaneciera entre ellos como un monumento a la codicia de Cashes. En cambio, tomó su propia carpeta azul que había estado en la silla a su lado. Con movimientos igual de tranquilos, la puso sobre la mesa. «Yo también preparé algunos documentos para que veas», dijo Vesper. Su voz era clara e inquebrantable. Cashes soltó una pequeña risita, una risa de desprecio. «¿Qué documentos? ¿Una carta de tu gurú espiritual? No es necesario, Vesper. Esto no es un problema emocional, es legal». Vesper ignoró el sarcasmo. Abrió la carpeta azul y sacó la primera hoja. Era una copia del informe de la cuenta conjunta con fecha de ese día. «Esta es nuestra cuenta conjunta», dijo Vesper, deslizando el papel hacia Cashes. «El saldo es de $5,023, $2,524 para ti, $2,525 para mí. Justo, ¿verdad?» El rostro de Cashes cambió. Su sonrisa desapareció. «¿De qué estás hablando? Nuestros ahorros son de cientos de miles». Vesper sacó la segunda hoja, el informe de su nueva cuenta bancaria con una larga fila de ceros al final. «Esos son mis ahorros, no nuestros ahorros. Dinero de mi salario, bonos de la compañía y ganancias de inversiones. Todo movido aquí». Los ojos de Cashes se abrieron con incredulidad. «Tú no puedes hacer eso». «No, sí puedo», respondió Vesper. Ahora sacó la tercera hoja, el contrato de venta de la villa. «Y en cuanto a la villa, llegas tarde. Esa villa no era un activo personal, era un activo de la empresa. Y yo, como administradora de Vesper 5 Mode en ese momento, decidí venderle el mes pasado por eficiencia empresarial. Aquí está el contrato de venta legal». Cashes le arrebató el papel de las manos. Vio el nombre de su compañía, Vesper 5 Mode, como vendedor, y un nombre desconocido, Skyline Holdings, como comprador. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es imposible. Yo nunca di mi consentimiento». «Tu consentimiento no era necesario. Fue una transacción corporativa», explicó Vesper con letal paciencia. «Y el dinero de la venta fue a la cuenta de la compañía. Dinero que, por supuesto, no puede dividirse como propiedad personal conjunta». Cashes respiraba con dificultad. Su rostro se enrojeció de ira y un miedo que se arrastraba lentamente. «¿La compañía? Al menos tengo derecho a la mitad de tu compañía. La construimos juntos». «¿En serio?». Vesper arqueó una ceja. Sacó el último documento, el más letal, una copia de la escritura de cambio de propiedad de Vesper 5 Mode. «Según esta escritura notariada, solo soy una accionista minoritaria en mi compañía. El 75% de las acciones pertenecen a mi madre». Es una condición para pagar el capital que le pedí prestado cuando comencé el negocio. Una deuda que venció justo antes de que pidieras el divorcio. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Cashes miró el documento. El nombre de la madre de Vesper estaba claramente escrito como la accionista mayoritaria. Sus piernas le fallaron. Todos sus planes, el palacio con Cleo, su futuro lujoso, todo se desmoronó ante sus ojos en menos de 5 minutos. Esto es fraude», gritó, golpeando la mesa. «Es ilegal. Has robado mi dinero. Voy a demandarte. Voy a destruirte». Por primera vez, Vesper sonrió. No una sonrisa cálida, sino una sonrisa fría, llena de victoria. Se levantó de la silla. «Demándame. Mi abogado estará encantado de enfrentarte en la corte. Pero primero, pregunta a tu abogado. Pregúntale si es ilegal que una esposa administre bienes legalmente registrados a su nombre, si es ilegal vender activos de la compañía, si es ilegal que alguien pague sus deudas».
Vesper hizo una pausa, dejó que sus palabras calaran. Dijiste que yo era débil. Estabas equivocado. Mi verdadera debilidad fue dejar que me subestimaras durante tanto tiempo. Creer durante tanto tiempo que el hombre que dormía a mi lado quería lo mejor para mí. Ahora he recuperado todo lo que es mío. Caminó hacia la puerta principal donde la esperaba su maleta. Construye tu nuevo palacio con Cleo, pero tendrás que poner la primera piedra tú mismo. Adiós. Al decir eso, Vesper agarró el asa de la maleta, abrió la puerta y salió a la fresca noche de Chicago sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella sonó como un mazo de juez, el sonido que anunciaba que el juicio había terminado y se había dictado sentencia. Cashes se quedó solo en la casa grande, pero ahora vacía. Estaba rodeado por los fragmentos de papel de sus planes destrozados. El silencio que Vesper dejó atrás era más ensordecedor que los gritos de Cashes momentos antes. Durante unos minutos, Cashes simplemente se quedó sentado. Miraba los dos maletines sobre la mesa. Su maletín de cuero marrón, ahora inútil, y la carpeta azul de Vesper, que se había convertido en la lápida de su futuro. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Esto no era una pesadilla, era real. Su primera reacción fue negación mezclada con pánico. Agarró su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar el número de su abogado. «Thaddeus, no, el otro abogado, Pérez», gritó tan pronto como la llamada se conectó, sin tiempo para formalidades. «Mi esposa me ha engañado, ha movido todo el dinero, vendió la villa, transfirió las acciones de la compañía. Esto es fraude, tenemos que demandarla, todo debe ser congelado». Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro cansado del abogado. «Cálmese, señor Sterling, explíqueme lentamente. ¿Cuándo ocurrieron estas transacciones?» «No lo sé, probablemente en las últimas semanas». «¿Y nuestra petición de divorcio ha sido presentada oficialmente en la corte?», preguntó el abogado bruscamente. «No, planeo hacerlo mañana». Un largo silencio siguió. Cashes podía sentir el mal augurio espesándose. «¿Abogado Pérez sigue ahí?» «Señor Sterling», la voz del abogado era plana y profesional. «Tengo que decirle una dura realidad. Si todas las transacciones ocurrieron antes de que nuestra petición de divorcio se presentara oficialmente y esos activos estaban legalmente a nombre de su esposa o de su compañía, lo que ella ha hecho es, con casi toda probabilidad, completamente legal». «¿Legal?», Cashes gimió, incapaz de creer lo que escuchaba. «Eso no es robo, señor. Eso se llama gestión de activos. Legalmente, hasta que haya una sentencia judicial o una congelación de bienes, ella es libre de hacer lo que quiera con las propiedades que son suyas. Debió haber presentado la petición tan pronto como decidió divorciarse. Le dio demasiado tiempo. Desde un punto de vista legal, ella no lo engañó. Simplemente lo superó en astucia». El teléfono se le resbaló de la mano a Cashes y cayó al suelo con un golpe sordo. «Superó en astucia». Las palabras resonaron en su cabeza. Vesper, a quien consideraba débil, sumisa y tonta, lo había ganado por completo. El siguiente pensamiento fue Cleo. Tenía que decírselo. Con las manos aún temblando, llamó a su amante. «Hola, nena. ¿Qué pasó? ¿Cuándo firmamos?» La voz de Cleo era alegre y llena de esperanza. «Cleo, hay un problema», susurró Cashes. Su voz estaba ronca. «Ella se lo llevó todo. Todo se ha ido». Silencio, no de sorpresa, sino un silencio frío y mortal. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?», preguntó Cleo. Su voz bajó varios tonos. «Movió todo. Vendió la villa. Las acciones están a nombre de su madre. Solo queda un poco en la cuenta conjunta y esta casa, que todavía tiene hipoteca», explicó Cashes. «Tonto». Una risa áspera y desagradable estalló al otro lado de la línea. «Se ha ido. Dejaste que se lo llevara todo. ¿Eres idiota o qué? Tiré mi vida por tus promesas y ahora me dices que todo se ha ido. Yo no sabía que haría esto. Pensé que ella... Pensaste que eras tonta.
Resulta que el tonto eras tú. Cleo lo interrumpió cruelmente. No quiero vivir en apuros. No voy a empezar de cero con un perdedor como tú. No me contactes de nuevo. La llamada se cortó. Clic. Así de simple. El amor verdadero que había usado como razón para destruir su matrimonio resultó no ser más que un saldo bancario. Ahora estaba solo, verdaderamente solo. El pánico se convirtió en desesperación total. Tenía que contactar a Vesper, tenía que suplicar. Volvió al teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto en rápida sucesión. El primer mensaje fue lleno de ira. Vesper Vance, te vas a arrepentir de esto. No me quedaré quieto. No hubo respuesta. El segundo mensaje contenía amenazas. Le diré a todo el mundo lo retorcida que eres. Arruinaré tu reputación y tu negocio. Todavía silencio. El tercer mensaje comenzó a suavizarse con negociación. Está bien, me equivoqué. Lo siento, hablemos de nuevo correctamente. No hagas esto, te daré lo que quieras. Aún sin respuesta, finalmente, su máscara de arrogancia cayó por completo y se convirtió en una súplica patética. Vesper, por favor, no me dejes así. No tengo nada. Lamento todo. Por favor, responde mi mensaje. Esperó 1 hora, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono, esperando alguna señal de vida. De repente, intentó enviar otro mensaje, pero había algo extraño. El mensaje no se entregó, solo una marca de confirmación que nunca se volvió azul. Intentó llamar. La llamada no conectó. Vesper lo había bloqueado. Esa comprensión fue el golpe final. Lo que lo destruyó no fueron los gritos o los insultos, fue el silencio total de Vesper. Ese silencio fue su sentencia. Ya no se le consideraba digno ni siquiera de una respuesta. Caches se arrojó al sofá en la oscura sala de estar. La gran casa, una vez un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una tumba fría. Estaba rodeado de muebles caros y recuerdos vacíos. Los restos de su codicia estaban esparcidos a su alrededor, y él era el único habitante de esas ruinas, tragado por el remordimiento tardío. Pasó 1 año. El tiempo, que una vez se sintió como un enemigo lento en días llenos de ansiedad, ahora se había convertido en un aliado curativo. 1 año demostró ser tiempo suficiente para desmoronar un mundo, y también suficiente para construir uno completamente nuevo. En un penthouse con vistas panorámicas a la brillante noche de Chicago, Vesper comenzó su mañana. El aire fresco de la ciudad la saludó en el balcón. Llevaba el aroma del ajetreo urbano y de los nuevos comienzos. Ya no vivía en la casa grande llena de recuerdos amargos. Se había mudado no solo física, sino también mental y emocionalmente. Su apariencia también había cambiado. Llevaba el cabello más corto en un corte natural moderno que enmarcaba su rostro. Un rostro que ahora irradiaba confianza en cada momento. Su ropa ya no eran solo lindos conjuntos de boutique. Vestía trajes de negocios de colores nítidos y elegantes vestidos de noche de diseñadores internacionales. Ya no era solo la dueña de una boutique local. Era una empresaria cuyo nombre comenzaba a resonar en el mundo de la moda europea. Esa mañana acababa de terminar una videollamada con su equipo en Chicago. Vesper Sync Mode, que ahora era oficialmente suya de nuevo después de recomprar las acciones a su madre con fondos personales, estaba en proceso de expansión masiva. Estaban preparando la apertura de su primera boutique insignia en el extranjero, en París. Todos los preparativos están en marcha, directora, informó el señor Abernathy, quien apareció en la pantalla de la computadora portátil con un rostro alegre. Los socios logísticos están listos y el equipo visual ha terminado el diseño interior. Estamos a tiempo. Muy bien, señora Abernathy, dijo Vesper con una sonrisa sincera. Gracias por su arduo trabajo y el del equipo. No podría haber hecho esto sin ustedes. Después de terminar la llamada, Vesper fue a la máquina de café y se preparó un intenso espresso. Mientras tomaba el café, miró el horizonte.
El juicio de divorcio en sí había terminado hacía 6 meses. A través de su abogado desesperado, Cashies intentó contraatacar. Demandó a Vesper por fraude y malversación, pero el equipo legal de Thaddeus refutó fácilmente todas las acusaciones. Se demostró que todas las transacciones de Vesper se realizaron legalmente antes de que se presentara la petición y estaban relacionadas con activos bajo su control legal. Al final, Cashies no obtuvo nada más de lo que Vesper le había dejado. Su divorcio fue aprobado con la división de bienes de acuerdo con el estado final. Eso significaba que Cashies solo obtuvo la mitad de los fondos restantes en la cuenta conjunta y la obligación de seguir pagando la hipoteca de la casa por su cuenta. Vesper a veces lo recordaba, pero ya no había dolor. El recuerdo era ahora como ver una película antigua sobre otra persona. Había aprendido que la traición de Cashies no reflejaba sus defectos, sino la fragilidad del carácter del hombre. El dolor había sido el fertilizante para su fuerza. La obligó a convertirse en una versión de sí misma que nunca antes había imaginado. Se sentía en paz, completa y, lo más importante, libre. En el otro lado de la ciudad, en un estudio estrecho en un edificio más antiguo en las afueras, Cashies vivía su nueva vida. La casa grande tuvo que ser vendida porque no podía hacer los pagos. Después de pagar la hipoteca restante y otros gastos, no quedaba mucho dinero. Ahora trabajaba en una startup con un salario muy por debajo de su nivel de vida anterior. Esa noche estaba sentado solo en un sofá gastado. Su habitación solo estaba iluminada por la luz de su celular. Estaba navegando por las redes sociales, un viejo hábito, un hábito que comenzó su ruina y que ahora se había convertido en su fuente diaria de tortura. Su dedo se detuvo en una publicación de una famosa revista de negocios, Black Enterprise. Era una foto de la ceremonia de premios a la empresaria del año. En el centro del escenario, con un impresionante vestido color borgoña, había una mujer negra. Sostenía un trofeo de cristal con una sonrisa radiante. Esa mujer era Vesper. Cashies miró la foto durante mucho tiempo. La mujer de la foto se veía tan extraña. No por el peinado o la ropa, sino por el aura de poder y felicidad que emanaba de ella. Esa era una Vesper que nunca conoció, o, más exactamente, una Vesper que nunca quiso ver. Justo en ese momento, la comprensión final y más dolorosa lo golpeó. Se dio cuenta de que lo que había desperdiciado no era solo dinero o bienes, había desperdiciado a una mujer que tenía la inteligencia para construir un reino, la fuerza para resistir las tormentas y la lealtad para estar a su lado. Todas las cualidades que él consideraba debilidades, la paciencia, la integridad, la bondad de Vesper, eran en realidad los pilares de su fuerza. Había tirado un diamante cegado por el brillo de un vidrio barato llamado Cleo. Ah, Cleo. La última vez que Cashies la vio también fue en las redes sociales. Posaba cariñosamente con otro hombre rico y mayor. El ciclo continuaba, y él era solo una de las víctimas de su propia estupidez. El remordimiento se sintió como ácido en su estómago. No solo el remordimiento por la pérdida de riqueza, sino un arrepentimiento más profundo por su necedad, arrogancia y fracaso como hombre. Apagó el teléfono, y la oscuridad de la habitación pareció tragarlo por completo. La única propiedad que le quedaba era el remordimiento eterno. De vuelta en el penthouse, Vesper dejó la taza de café, miró su reflejo en el gran ventanal. Detrás de ella se veía el elegante apartamento. Delante de ella se extendía un brillante paisaje urbano, lleno de promesas y oportunidades. Ella ya no miraba hacia atrás. El pasado era una lección, no una prisión. Con una leve sonrisa de seguridad se apartó de la ventana, lista para recibir el nuevo día y lista para conquistar un nuevo mundo. El amanecer había llegado, y este amanecer era enteramente suyo. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la estás escuchando? En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo. Hay mucho más en mi canal. Me encantaría saber tu opinión sobre la historia.